tema núcleo de esta asignatura es el tema de requerimientos. Posteriormente, en las siguientes sesiones, vamos a usar la computadora, la herramienta Rational, para modelar requerimientos, ¿ya? Pero antes es necesario conceptuar lo que son requerimientos. La idea de esta sesión justamente es que ustedes al final de esta sesión, valga la redundancia, puedan definir lo que es un requerimiento, puedan clasificar los requerimientos. Esa es la idea, fundamentalmente. Me van a decir con claridad qué es un requerimiento y al final me van a clasificar van a poder decir los requerimientos se clasifican en tales. Eso lo podemos dejar por ahora, no nos va a alcanzar el tiempo. Esta última parte de entrevista y sesión conjunta. Ya. Estos tres temas, la primera sirve para conceptuar qué es un requerimiento. ¿Ya? Su importancia. La segunda es la clasificación de los requerimientos. Y esta tercera, los métodos que sirven para capturar requerimientos. Por ejemplo, una entrevista. Un buen método para capturar requerimientos. La otra técnica, o el otro método, es el trabajo conjunto, desarrollo conjunto de IBM, que también está en la diapositiva. Yo asumo que ustedes lo han leído. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conversar. No quiero que sea una lección monóloga donde el profesor habla, no. Vamos a conversar. Y este tema no solamente es útil para lo de sistemas, sino también para lo de telecomunicaciones. Porque en todo proyecto hay que establecer con claridad los requerimientos. Sean estos requerimientos de software, o sean los requerimientos de sistema, no solamente software, sino sistemas de telecomunicaciones, etc. En cualquier contexto de la ingeniería existen requerimientos. ¿Ya? Y miren ustedes, cualquier proyecto de ingeniería, en especial los de proyectos de software, en general, fallan, fracasan. Y eso está demostrado. Ya lo demostró Stanley Group, ¿de acuerdo? Cuando hizo una encuesta a diferentes gerentes de proyectos, a diferentes gerentes de empresas de desarrollo de software del mundo, no solamente en una localidad determinada, sino del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esta gráfica? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo un proyecto es exitoso? ¿Cuándo un proyecto es desviado? O sea, no se concluye. ¿O cuándo un proyecto es cancelado? Aquí desviado no es que no se concluye, sino desviado es que se concluye pero fuera del plazo establecido. ¿Cierto? Yo creo que aquí, en primer lugar, uno de los temas que debemos conversar es cuándo decimos que un proyecto es exitoso. ¿Cuáles son los criterios? Y en alguna oportunidad creo que hemos conversado, ¿no? Trabajar, que los criterios son tres. Primero, que cumplan los requerimientos, dijimos en una versión. Ese es un criterio fundamental. Que cumplan los requerimientos, todo lo que se ha establecido como requerimientos. Ese es el criterio. Si ustedes se emprenden un proyecto, tienen un cliente, el cliente les manifiesta sus necesidades. Esas necesidades ustedes las plasman. El cliente necesita esto. Entonces establecen un proyecto para cumplir esas necesidades. Proyecto de cualquier tipo de ingeniería. Construcción de un edificio. También estos son requerimientos. Entonces, cuando se construye un edificio, si está bien, si cumple los requerimientos, podemos decir que este proyecto es exitoso. Ese es un criterio, el que cumpla los requerimientos, ¿ya? Para los cuales fue creado ese sistema, ese edificio, etc. Ese producto, ese artefacto, que cumple los requerimientos. Pero hay dos más, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Y me dice, usted lo sabe. El tiempo y invertido, costo, claro. Costo, presupuesto. Tiempo y costo, fundamentalmente. Ahí están los tres.
Primero, que cumpla los requerimientos para los cuales fue creado. Segundo, que ha sido creado en el plazo establecido, es decir, el tiempo. Y tercero, con los costos establecidos. Como ingenieros, ustedes tienen que tener eso claro. En cualquier ingeniería, no solamente ingeniería de sistemas, sino ingeniería de telecomunicaciones, en cualquier ingeniería. Entonces, esos son los tres aspectos que configuran si un proyecto es exitoso o un proyecto ha fracasado. Usando esos tres criterios, se han establecido tres tipos de proyectos. Proyectos exitosos, proyectos desviados y proyectos cancelados. Y aquí, en esta parte de proyecto exitoso, fundamentalmente es completado en el tiempo y el presupuesto. O sea, ya están los dos acuerdos. Y además, con todas las características o funcionalidades. O sea, que cumpla todos los requerimientos. O sea, el proyecto es exitoso cuando se ha elaborado en el tiempo establecido, con los costos que se había estimado, y que cumpla todos los requerimientos. ¿Y cuando un proyecto es desviado? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo un proyecto es desviado? Ahí puede ayudar. Use los tres aspectos. Cuando no ha cumplido con los 3% la funcionalidad está incompleta, o sea, el requerimiento está incompleto. O fuera del plazo, o por encima del presupuesto. Pero se ha terminado. Se ha terminado. En cambio, esto de acá, este otro aspecto, este otro, digamos, estado de proyecto es cancelado. O sea, no se ha terminado. Ha habido algo grave. Y hay proyectos así, ¿ah? ¿Cuántos proyectos hace? Miren ustedes, en el año 1994 había 31% de los proyectos, o sea, de los entrevistados, del total de entrevistados, el 31% dijo que ese proyecto había fracasado. Y miren al 2004, 18%. Pero lo más grave es esto, ¿no? Que solamente al 2004, y eso la tendencia sigue, hasta el 2010 sigue. Solamente los proyectos exitosos han sido el 29%. El resto, el 53%, ha terminado fuera de plazo. Esa es la generalidad. Esa es la generalidad. Entonces, esta estadística, esta encuesta que hizo Standing Group, además se le agregó ¿por qué? Aquí se ha determinado la cantidad de proyectos que fracasan. Y ahora hay que determinar, dijo Standing Group, cuáles son las causas. Y preguntaron a los gerentes cuáles son las causas por las cuales fallan los proyectos. O fuera de plazo. ¿Cuáles son esas causas? ¿No es cierto? Entonces, hizo la entrevista, hizo todo un estudio y llegó a esta conclusión. Las causas fundamentales por las cuales los proyectos de software, en este caso, fracasan, son aspectos tecnológicos, falta de soporte, falta de recursos, no se necesitó al final, 7.5%, pero donde yo quiero recalcar, y lo he puesto en rojo, es que el 21.8% dijo que los requisitos o las especificaciones de requisitos han sido incompletas o han sido muy cambiantes. Entonces podemos concluir, bueno, ya que tenía aquí ustedes el 12.4%. En la totalidad, miren ustedes, el 21.8%, 12.4% porcentaje mayor de todas las causas. El 12.4%, ¿qué cosa dice? El usuario no ha sido involucrado en el proyecto. Esos dos suman ¿cuánto? 24.2, ¿no? Perdón, 34.2. El 34.2% de los entrevistados dijo que las causas son los requisitos mal especificados. Y además, que los usuarios no han sido involucrados. Estamos llegando a la conclusión que el tema aquí de los fracasos de los proyectos son los requerimientos. Lamentablemente. ¿Podríamos incluir expectativas no realistas? No. Ya podríamos incluir. O sea, hay cosas que el usuario pide y que son, bueno, son cosas estrambóticas. Y aquí, lamentablemente, el gerente del proyecto
acepta Ha tenido que hacerle pisar tierra claro, ha aceptado, ¿no? Ha tenido que hacerle pisar tierra aquí. Eso también es importante, ¿no? Eso ya la experiencia nos va a enseñar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, Rúa, tú querías hablar, le estaba diciendo a Carajal, déjame hablar de mí. ¿Alguna observación, Rúa? Entonces, son las causas. Estamos llegando a la conclusión, estamos evidenciando que los requerimientos son fundamentales en todo proyecto. En resumen, ¿por qué fallan los proyectos? En primer lugar, porque hay errores en la explicación del requerimiento. Hay errores en la explicación del requerimiento. Segundo, lamentablemente, el desarrollador, o sea, ustedes, usan un lenguaje y los usuarios usan otro lenguaje. Y hay problemas de comunicación. Ustedes no van a ir con los usuarios y le van a decir, a ver, ¿qué caso de uso necesitas tú? Ellos no conocen de caso de uso. Ellos le van a hablar de términos, por ejemplo, de términos de su negocio. Y ustedes no conocen el término negocio. Es un problema de comunicación entre el lenguaje del desarrollador con el lenguaje del usuario. Entonces hasta acá tenemos eso. Y además hay una serie de errores que se describen con claridad. Entonces llegamos a la conclusión. Los proyectos se caracterizan, para evaluar un proyecto podemos usar tres aspectos: el cumplimiento de los requerimientos, el costo y el tiempo. Si se cumplen esos tres aspectos, el proyecto es exitoso. Si falla alguno de esos tres aspectos, no es exitoso. Segundo, la falla de los proyectos se deben fundamentalmente a los requerimientos. Estos no se han capturado de manera adecuada. Por eso es que arriba se dice mala especificación de requerimientos. Y yo les dije al comienzo que esta asignatura tiene como punto clave los requerimientos. Ese es el tema que vamos a arrancar desde hoy. Tenemos todo noviembre, de lo que queda de octubre y noviembre, para que esto quede claro, el tema de requerimientos. En cualquier contexto de ingeniería. Miren ustedes, ¿cuánto cuesta corregir requerimientos? Miren ustedes, si están en un proyecto de desarrollo, acá adelante. Pereira. Miren ustedes, si durante el proyecto de desarrollo, estando en el proyecto de desarrollo, se descubre errores de requerimientos, el costo de corregir esos errores es el 82%. Por eso es que con eso ya no lograríamos el proyecto exitoso. Entonces, miren ustedes, por eso es fundamental que los requerimientos estén claros. Si los requerimientos no están claros, el proyecto tiende a fracasar. Entonces, todo esto de acá, toda esta primera parte, sirve para analizar la importancia de los requerimientos en los proyectos de desarrollo. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo podemos evitar los errores en los requerimientos? Desde el punto de vista de ingeniería. Aquí yo les voy a mostrar un esquema que permite o que ayuda a evitar los requerimientos. ¿Ya? En ingeniería, en cualquier campo de la ingeniería, es importante separar el problema de la solución. ¿Ya? Es muy importante. Una cosa es el problema y otra cosa es la solución. Frecuentemente solemos cometer el error siguiente: estamos trabajando un proyecto y ya estamos pensando en la solución, sin antes haber hecho un análisis exhaustivo del problema. Ese es el error que se comete con frecuencia. Entonces, esta diapositiva
o las siguientes diapositivas tratan de establecer esa diferencia clara. Una cosa es el problema, y la estoy llamando aquí espacio del problema, y otra cosa es el espacio de la solución. Por ejemplo, cuando hemos hecho modelado de negocio, ¿hemos hablado de software? ¿Hemos hablado de solución? ¿Hemos hablado de mejoras? No. Hemos descrito nada más el problema, hemos descrito las actividades. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí se menciona los métodos tradicionales de desarrollo de software en el ámbito empresarial, por ejemplo, no le dan la importancia al problema y al análisis respectivo, sino más bien se centran en la solución, o sea, pensamos en la tecnología. Pero la tecnología, si no está, digamos, engarzada, alienada al negocio, no va a funcionar. Cualquier solución tecnológica que ustedes implementen en una empresa, sea de telecomunicaciones, sea de sistemas software, sea de base de datos, sea de ERPs, etcétera, cualquier tecnología que ustedes implementen en una empresa, no va a ser exitosa si es que no está asociada al negocio, no está vinculada al negocio. ¿No es cierto? Miren ustedes acá. Rúa, que tú tienes una voz. A ver, lee esto que le ha ocurrido a este escenario. El nuevo sistema de órdenes realmente ha acelerado nuestro negocio. Estamos perdiendo clientes más rápido que nunca. ¿Qué ha pasado? En este otro caso, por favor. Qué buena esta tecnología. Se tarda 6 segundos en enviar un mensaje, pero 6 meses para que alguien actúe. ¿Qué está pasando ahí? En estos dos casos, en estos dos escenarios. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se han implementado soluciones sin considerar el negocio. Aquí se ha implementado un buen sistema de pedidos de órdenes, pero no está alineada al negocio, no está, digamos, no está dando el soporte al negocio. Cualquier sistema. Y allá lo mismo. Podemos implementar la tecnología mejor, pero si el negocio no está, digamos, vinculada a esa tecnología, no va. Entonces, antes de empezar una solución tecnológica, conviene analizar con claridad el negocio, la problemática del negocio. Por eso es que para sistemas empresariales, donde se va a dar como solución software o sistema de información o telecomunicaciones, es necesario primero hacer un modelado del negocio, conocer el negocio. Eso es necesario. Eso es el problema. Sigamos analizando. Miren ustedes, en toda área de ingeniería se ha establecido esa serie de actividades. Ahí está, esa serie de actividades. Ya. Y ahí, según este señor que está allí, el señor James, hay una línea que debe separar a esa secuencia de actividades. Eso se llama actividades. Hay una línea que debe separar. Esa línea incluye formulación del problema, análisis del problema. Eso es el espacio del problema. Más abajo está búsqueda de la solución, lógico. Ya tienes el problema, ahora le vas a buscar la solución. Hay algunas alternativas, eliges la mejor. Diseñas la solución, o sea, el desarrollo, y la implementas. ¿Eso es ingeniería, sí o no? ¿Sí o no? En telecomunicaciones ustedes aplican eso, sí o no. En sistemas ustedes aplican eso, sí o no. Primero tienen que analizar el problema. Y en algoritmos, cuando trabajan en algoritmos, hacían eso, sí o no. Análisis del problema y después la solución. En ingeniería eso se da. Eso se da. Entonces, la separación del problema con respecto a la solución es crucial en ingeniería. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. ¿Qué opinan? Veamos ahora esto.
Analicen ustedes la primera, de la pirámide, la cúspide. ¿Qué se está representando ahí? ¿Qué me dice? La parte inicial de todo trabajo de software, ¿no? El modelado de negocio. Necesidades, requerimientos. Ahí está, el modelo de negocio. ¿Qué es lo primero que hay que determinar en este modelo, en esta pirámide? Necesidades. Esto es el problema. Nosotros hemos trabajado un modelo de negocio para eso. En cualquier área de ingeniería, lo primero que hay que determinar son las necesidades. Ese es el espacio del problema. Y miren ustedes la separación. Miren ustedes la separación. ¿Qué dice acá? Requisitos o requerimientos. ¿Dónde están los requerimientos? ¿En la solución o en el problema? ¿Dónde están los requerimientos? En la solución. Para determinar los requerimientos, primero hay que determinar el problema. Y nosotros vamos a seguir la siguiente estrategia. Primero haremos el modelado de negocio. A partir del modelado de negocio, vamos a hacer una trazabilidad, se llama, ¿ya? O sea, vamos a derivar en los requisitos. Así como está acá. Modelar negocio, y aquí viene la ingeniería de requisitos. Y la ingeniería de requisitos consiste en justamente determinar las características del sistema. Y eso se traduce en requisitos de software. ¿De acuerdo? Y debe ser así, mira, como consecuencia. Cuando se determina la característica del sistema y los requisitos, estamos ya en el espacio de la solución. Ahí luego viene ya una serie de procedimientos, de pruebas, de implementación de pruebas. Pero esa es la separación que se da también en software, según Cook. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí preguntas? Yo les hago una pregunta. Solución. ¿Quiénes estos actores que están acá? ¿A quiénes estarían representando? Programador, analista. ¿Qué opinan? A ver, atrás ¿qué dicen? Cabanillas, ¿qué dicen? Diseñador. Ya, todos están como desarrolladores. ¿Qué más? Cliente. ¿Quién es otro fundamental? ¿Para quiénes hacemos los sistemas? Usuarios. Cliente, usuario, desarrolladores. A todos ellos les vamos a llamar participantes en el proyecto de desarrollo. El término que se usa técnicamente es stakeholder. O sea, stakeholder es un término que se usa siempre. Oye, el stakeholder del proyecto tal. Puede ser el cliente, puede ser el usuario, puede ser el desarrollador, uno de los que participa como desarrolladores. Stakeholder, acordémonos de ese término, stakeholder. Ahorita viene el término. ¿Quiere que le pase? Este que está aquí, no está. ¿Ah? ¿Quiere que le pase? Aquí está, stakeholder, así se escribe, ¿no? Aquí está. Stakeholder. Participantes involucrados en el proyecto. Stakeholder se conoce. Y stakeholder en todo proyecto, ¿eh? En todo proyecto. Ya, entonces regreso un ratito. Miren ustedes, aquí ya hemos separado el problema de la solución. Tres cosas acá. Necesidades. Luego se pasa de necesidades a características, aspectos o características. Podemos ponerlo como características. Necesidades, características y requisitos. Tres términos seguidos que hay que también acordarse. Necesidades, características y requisitos. Entonces, aquí por ejemplo, gestión académica, problema, demora o lentitud en los procesos de matrícula y el procedimiento de notas. Problema, por ejemplo. ¿A quiénes afecta? ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los involucrados? Ahí está, profesores, estudiantes y personal administrativo.
El impacto, molestia en los estudiantes, pérdida de tiempo para los procesos. Una solución, mira, aquí está el problema, esta es la definición del problema. Una solución debería mejorar la eficiencia, digamos. Aquí no digo cuál es la solución, sino objetivo de esa solución, mejorar la eficiencia de ambos procesos, evitando molestias y pérdida de tiempo, tanto en los profesores como en los alumnos. Y esto se ha obtenido de aquí. Ahora veamos más. Veamos más acá. Miren ustedes acá. Sigamos con el tema de gestión académica. ¿Qué dice el estudiante? ¿Cuál es la necesidad del estudiante? No quiere viajar hasta el local para conocer sus notas, hasta el centro de... ¿Cuál debe ser la característica del sistema que se obtiene de esta necesidad? ¿Cuál debe ser la característica? El sistema debe permitir al estudiante consultar las notas remotamente, o sea, no tener que ir hasta el local de la institución a ver sus notas, sino que él lo puede consultar remotamente. En otras palabras, el sistema tendrá una interfaz web. Miren ustedes, de la necesidad pasamos a las características. Ya, de la necesidad pasamos a las características. Vean ustedes esta otra necesidad del estudiante. Miren ustedes ahí. ¿Qué opinan? Atrás. ¿Qué opinan? El estudiante, no tener que dejar el centro, ¿para qué? Para matricularse. El sistema debe permitir al estudiante matricularse en un curso remotamente, por internet. Ya. Característica del sistema. El profesor, al centro para ingresar sus notas. Característica, el sistema debe permitir al profesor ingresar sus notas por internet. De las necesidades se obtienen las características del sistema. Esas características del sistema luego se van a convertir ¿en qué? Requerimientos. Esa es la secuencia que se va a seguir. Necesidades, características y requerimientos. ¿Cómo lo transformamos en requerimientos? Primero tenemos que definir qué cosa es un requerimiento. Ahí está. A ver, conversemos acerca de esta definición. Primero, ¿alguien me puede decir qué cosa es una condición? ¿Qué significa condición? Es algo que debería realizarse. ¿Ya? Es una característica obligatoria de algo. O sea, es una característica que tiene que estar. ¿Ya? También las dos también. Una característica es sinónimo de propiedad. Puede ser también una necesidad, ya está. Vamos a traducirlo, una condición la vamos a traducir como una propiedad. Ya. Y eso involucra la necesidad, involucra una característica, involucra lo que también dijo Carvajal. ¿Y qué cosa es capacidad? A ver, ¿qué significa capacidad? Bautista, ¿qué significa capacidad? Por allá. Ya. Por ahí va el asunto, habilidad. Porque capacidad también significa almacenamiento, ¿no? Pero el asunto va por ahí, por la habilidad, por la competencia. Ser capaz de. Habilidad, capaz de, ¿no? Capaz de hacer algo. A la habilidad de hacer algo. Por ahí va. Ya, entonces, ¿qué cosa es un requerimiento? Es una condición, o sea, una característica o una capacidad, o sea, una posibilidad de hacer algo, ¿ya? A la que debe ajustarse el sistema que se vaya a construir. Un requerimiento, en otras palabras, es una descripción de lo que el sistema debe hacer. Se dice, el sistema debe permitir matricularse por internet. Ese es un requerimiento. El sistema que se va a construir entonces debe permitir cumplir ese requerimiento. Por eso que aquí dice, un requerimiento es una condición o capacidad a la que debe ajustarse el sistema que se va a construir, que se está construyendo.
porque todavía no hemos construido el sistema. Para construir el sistema primero hay que establecer los requerimientos de complejidad. Entonces, el requerimiento es una característica que debe cumplir el sistema que se va a construir. ¿Está bien? O es una capacidad que debe tener el sistema que se va a construir. Y esa capacidad significa característica o propiedad. Ahora miren ustedes esta definición de la IEEE. Todos conocemos qué cosa es IEEE, ¿no? Es una organización mundial y tiene un capítulo para establecer estándares. Hay una serie de estándares que tiene la IEEE. En este caso el estándar 610.12 de 1990 dice que un requerimiento, un requisito es A. A ver, ¿quién lee ahora? ¿Tu apellido es? Díaz. Díaz, por favor, ¿puedes leer la definición A? Una condición o capacidad necesaria para un usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo. Ahí está. La necesidad del usuario, el problema del usuario. Un requerimiento es una propiedad o característica que permite al usuario resolver su problema, cumplir una necesidad. La B. ¿Quién lee la B? ¿De Santa Cruz? A ver, lee la B. Una condición o capacidad que debe reunir o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto. En cualquier área de ingeniería se establecen contratos. En cualquier área. Construcción de un edificio, construcción de puentes, en cualquier área. O también en un área específica hay estándares que hay que cumplir. ¿No? En ingeniería hay estándares que hay que cumplir. Un requerimiento también es eso. Una condición, una característica o una capacidad que debe cumplir o reunir el sistema. ¿De acuerdo? Pero también un requerimiento también se puede definir como la representación documentada de una condición de capacidad A y B, de estas dos. En otras palabras, yo diría que en resumen, un requerimiento es una característica o una capacidad que el sistema puede desarrollar para alguien, ¿de acuerdo? De acuerdo a las necesidades del usuario, de acuerdo a ciertos estándares, y que debe estar documentada, ¿sí? ¿Ya? Pero yo creo que con ejemplos se va a entender lo que son requerimientos. Yo creo que con ejemplos vamos a entender. Pero antes, voy a ver un ejemplo aquí. Aquí hay un ejemplo de requerimientos. Un ejemplo de requerimientos en el contexto del sistema solo. Por ejemplo, acá dice a los profesores. Un requerimiento es una condición o característica que debe cumplir un sistema para alguien, para los profesores en este caso. ¿Ya? Consultar los horarios de sus cursos. Ese es un requerimiento. Consultar la programación de los exámenes. Es otro requerimiento. Actualizar y ver su información personal. Es otro requerimiento. Registrar y modificar la nota de los estudiantes a su cargo. Aquí hay una serie de requerimientos. ¿Por qué estos requerimientos están así escritos? Porque antes a los profesores se les preguntó sobre sus necesidades. ¿Qué necesitas tú del sistema? Yo necesito tener una consulta, necesito ver los horarios. ¿De acuerdo? Aquí hay ejemplos de requerimientos. Voy a regresar porque nos hemos avanzado. Ya hemos establecido lo que es un requerimiento, ¿no es cierto? Veamos ahora cómo se clasifican los requerimientos. ¿Qué significa ese más? Ya ustedes han leído esto. ¿Qué significa ese más? PURS. ¿PURS qué significa? Son las siglas de Functionality, Usability, Reliability, Performance, Support. PURS. Y el signo más. El signo más significa otros requerimientos adicionales, por ejemplo, diseño, implementación, etc. ¿Qué significa funcionalidad ahora entonces? ¿Qué significa usabilidad? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Quién ha leído? A ver. Funcionalidad. Los requerimientos pueden ser
requerimientos de funcionalidad, requerimientos de usabilidad, requerimientos de de fiabilidad, confiabilidad, requerimiento de desempeño, requerimiento de soporte. Ya. Un requerimiento de funcionalidad. ¿De cómo se caracteriza un requerimiento de funcionalidad? ¿Cómo se caracteriza un requerimiento de usabilidad? Cuando se habla de requerimiento de funcionalidad, se habla de la condición, capacidad que debe cumplir el sistema respecto de su entorno, o sea, respecto de los usuarios, respecto de entradas y salidas al sistema. Por ejemplo, cuando yo digo consultar horario de cursos, ese es un requerimiento funcional. ¿Por qué? Porque está orientado a una salida, a mostrar. ¿Ya? Cuando yo digo registrar notas, ingresar notas, es un requerimiento funcional, porque es una entrada. Entonces, todo aquello que está asociado a las entradas y salidas, todo aquel requerimiento, porque todos estos son requerimientos, son tipos de requerimientos. Por lo tanto, por definición de requerimientos, son capacidades o condiciones que debe cumplir el sistema. Esas todas son capacidades o condiciones que debe cumplir el sistema. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál es la diferencia? Un requerimiento funcional está asociado a su entorno, a los usuarios, a las entradas y salidas. Esas entradas y salidas, consultas, ingresos, ¿para quiénes los hacen? Los usuarios, ¿sí o no? O sea, para entrada, ingreso de datos, mantenimiento, modificaciones, son entradas. Y salidas son las consultas, los reportes. Todo ello se llama requerimiento funcional o de funcionalidad. O de funcionalidad. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, aquí está la definición del requerimiento funcional. Ya. Ahí está la definición. Todo aquel requerimiento, un requerimiento funcional es un requerimiento, o sea, es una condición o capacidad a la que debe ajustarse el sistema. Pero su característica en este caso es que describe qué debe hacer el sistema respecto a su entorno, o sea, respecto a los usuarios, o sea, las entradas y salidas, el comportamiento de entradas y salidas. Ejemplo, ahí está el ejemplo. Ejemplo, aquí está otro ejemplo de requerimiento funcional. De requerimiento funcional. Más ejemplos. Ahí está más ejemplos de requerimiento funcional. Más ejemplos. Ahí está más ejemplos. ¿Qué se dice ahí? ¿Qué están diciendo ahí? Lean esto. Miren ustedes esos requerimientos funcionales. Viejo web es un sistema para la gestión de horarios de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y así. El administrador del sistema, que se tendrá que identificar al acceder al mismo, es el encargado de introducir la asignatura que imparte cada curso, ingresar la asignatura. Además, el sistema permite introducir los datos de los aulas, ingresar datos de las aulas. El sistema podrá ser consultado en cualquier momento, ya está. Requerimientos funcionales. ¿Ya? ¿Me pueden dar ustedes ahora un ejemplo de requerimiento funcional? Cualquiera, de cualquier sistema. A ver, Díaz, ¿no? Un ejemplo de requerimiento funcional, cualquiera, de cualquier sistema, biblioteca, cualquier cosa. Registrar salida de libros, ¿está bien? ¿Tu apellido es? Alvarado, es un ejemplo de requerimiento funcional. Le dijo el registrar salida de libros, la registrar el préstamo. De cualquier sistema, pero requerimiento funcional. Ya imagina un video, una tienda de video. Ya está. Me está diciendo usted registrar los datos de la actividad de video. Ese es un requerimiento funcional. Otro, Santa Cruz. Les han tocado los ejemplos más fáciles de requerimiento funcional, porque después viene la usabilidad. Lo que sigue van a estar el tiempo de... A ver, otro requerimiento funcional, para yo no les preguntarle sobre ICE. Un reporte de ventas del día. Reporte de ventas del día. Está bien ese requerimiento funcional. Otro ejemplo. Entradas,
de dinero en un banco. Registrar las entradas de dinero del banco, ¿no? Todo lo que es ingreso de dinero, ¿no? Visualizar las deudas de un cliente. Consultar o visualizar la deuda del cliente. Requerimientos funcionales. Muy bien. Muy bien. Entonces, está claro lo que son requerimientos funcionales. Ahora veamos lo que es usabilidad. Capacidad de uso. Los requerimientos de usabilidad o de capacidad de uso se refieren a la facilidad, a las ayudas que brinda el sistema para los usuarios. Todo aquello que son referidos a ayudas al uso del sistema, ¿no es cierto? Pantallas bonitas, helps, ayudas, visa, todo eso se agrupa como requerimientos de usabilidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la definición de usabilidad. Voy a ir, paso rápido, ahí está. Ahí está, de usabilidad. Se refiere a la facilidad o nivel de uso del producto, del software del sistema, es decir, el grado en el que se diseñan los elementos facilitan o todo lo que corresponde a las interfaces está dentro de lo que es usabilidad. Ayuda, inclusive en internet hay todo un tema de usabilidad, ¿eh? O sea, hay investigaciones respecto a cómo usar un sistema, cómo usar las pantallas de internet, cómo usar la búsqueda, los catálogos, en internet las búsquedas, todo eso corresponde a este tema. Visibilidad, por ejemplo, un ejemplo de requerimiento de usabilidad. Visibilidad del texto a una cierta distancia. El sistema debe permitir ver los textos con claridad a 2 metros de distancia. Eso es un requerimiento de usabilidad. El otro ejemplo. El sistema permitirá combinar colores de texto. Son requerimientos de usabilidad. El sistema permitirá tener agentes o wizard para ayudar a sus helps, ayudas en línea. Todo eso corresponde a usabilidad. No es funcionalidad, es usabilidad. ¿Ya? Es usabilidad. Estética, por ejemplo, las pantallas. Una pantalla en blanco y negro no es lo mismo que una pantalla en colores bonita. Todo eso está dentro de usabilidad, facilidad de uso. Factores humanos. ¿Qué pasa si el sistema va a ser utilizado por personas que tienen, digamos, dificultad visual, ciegos? ¿No es cierto? Todo eso configura dentro de capacidad de uso, de usabilidad. ¿Ya? Todo eso está dentro de usabilidad. Dar ejemplo de este tipo de requerimiento es un poquito complicado, por eso no les voy a preguntar. Pero que quede claro, cuando se habla de usabilidad se refiere a la facilidad que tiene el sistema, a la facilidad de uso del sistema, ¿ya? A la facilidad que brinda el sistema para su uso, ¿ya? Un sistema, antiguamente, ¿cómo eran los sistemas? Con comando. ¿Se acuerdan? ¿Alguien usó el DOS? Ya no, eso es muy joven, no usó el DOS. ¿Alguien usó el Fox? No, con la pregunta, me siento muy bien. Antes, a ver, ¿qué sistema? A ver, para ustedes, el entorno de desarrollo Java, están usando el Java, el Java, NetBeans, y después el entorno de desarrollo que han usado antes, ¿han usado el Visual C++ o el DevC? C++. Ese entorno de desarrollo, completo, lo comparan. ¿Cuál es más fácil de usar? NetBeans. Esa evaluación lo han hecho por la facilidad de uso. ¿De acuerdo? La facilidad de uso que brinda el sistema justamente a los usuarios. Por ejemplo, entonces una facilidad de uso sería en usted o cualquiera que utilice el programa pone las iniciales de una función o de un se completa. Así es. Exactamente. Eso no es un requerimiento funcional. Es un requerimiento de usabilidad.
O sea, en vez de quitar todo el apellido, basta que le dé A y ya está apareciendo los apellidos de la A. Le doy B, A, Alvarado, ¿no? Pongo A, L, ya está. ¿Ah? Eso es facilidad de uso. Esa es facilidad de uso. Ese es el requerimiento de El usabilidad. errores del programa también sería un requerimiento de usabilidad. El que termine errores en la información, en la programación realizada. Por ejemplo, en NetBeans, Java, cuando digitamos, programamos, nos indica lo que está en error con un signo. Ah, está. El sistema debe permitir mostrar mensajes de error en el momento en que ocurre estas. Ese es un requerimiento de usabilidad. Que muestre los mensajes, muestra el mensaje con un rojo, o sea, eso es requerimiento de usabilidad. Requerimiento de usabilidad. Sí, pregunta, por favor. ¿Puede hacer que un usuario no esté en acuerdo con el cambio? Por decir, si hay usuarios que han usado siempre, se han acostumbrado al XP, Sí. y pasan a Windows 7 y hay Cierta resistencia. Sí, al cambio. claro. Claro. Ese ya depende de ese factor humano también, ¿no? Es un factor humano. Pero si el sistema está de tal manera, digamos, que brinda uso de tal manera que cualquier resistencia pueda ser evitada, está bien, ¿no? Ahora, digamos, todas las personas somos reacias al cambio. No todas, mejor dicho, la mayoría de las personas somos reacias al cambio. Sobre todo las personas que son adultas, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados. Pero cuando ya se acostumbran, todos nos acostumbramos. Eso está dentro de los factores humanos también. Digamos, alguno que quiera visibilidad o tacto, todo eso está dentro de lo que son requerimientos de usabilidad táctil, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo se llama? Sistemas que permiten solamente el tacto ingresar los datos. Muy bien, volvemos entonces ahora. ¿Cuál es el otro tipo? Reliability es fiabilidad, confiabilidad. ¿Cuán confiable es un sistema? O sea, confiabilidad significa que no esté exento de errores. Ya. Veamos la definición aquí. Ahí está. Es la capacidad, o sea, es un requerimiento de que realice sus funciones bajo condiciones normales en un periodo de tiempo específico. Será IEEE, es un triple. Y esto tiene una serie de categorías. Capacidad de, por ejemplo, acá tenemos aquí frecuencia o severidad de los errores. El sistema, pues digamos, podrá aceptarse, podrá soportar o podrá trabajar con un margen de error de un rango de 0.5%, más o menos 0.5%. Eso está dentro de lo que es confiabilidad, ¿cierto? O capacidad de recuperación. El sistema debe permitir recuperar sus datos así ocurra un bajón de fluido eléctrico. Ya. Si permite recuperar los datos, si decimos el sistema permite recuperar datos bajo ciertas condiciones de bajo de fluido eléctrico, eso está dando, está como requerimiento de confiabilidad o fiabilidad. No es un requerimiento funcional que yo diga el sistema debe permitir recuperarse los errores. Si hay una bajón de luz o una caída, etcétera, todo eso está dentro de lo que es requerimiento de fiabilidad. Aquí, capacidad predictiva. El sistema debe avisarnos cuando el disco ya está por malograrse, etcétera, ¿no? Hay el sistema, el celular, por ejemplo, avisa ya cuando la batería está baja. Ya. Ese requerimiento está dentro de lo que es fiabilidad. ¿De acuerdo? Eso está dentro de lo que es fiabilidad. Exactitud. No debe haber errores. Tiempo promedio entre fallas. Hay fallas, ¿eh? Pero que el tiempo promedio no sea muy. Ejemplo, el sistema está disponible en el 99%. El 99%.
99% del tiempo está funcionando correctamente. Se acepta un 1% de margen de error. Eso está dentro de fiabilidad. ¿Cuál es el... ya, fiabilidad hasta ahí. ¿Cuál es el siguiente tipo de requerimiento? Según la creencia. FURS, ¿cuál es el? Performance. Ya, vamos a performance. Ahí está, rendimiento o performance. Desempeño también se le conoce. Aquí se incluye el tiempo de respuesta, o sea, de velocidad. El sistema debe permitir un tiempo de respuesta de 1 segundo. Las transacciones deben ser desarrolladas en un tiempo máximo de 1 segundo. Eficiencia. Se refiere al uso de recursos. No es lo mismo usar un vector, que todos conocemos, un vector de 1000, ¿no es cierto?, 1000 entradas, que un vector de 100, cuando solamente requerimos almacenar datos hasta 100 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un requerimiento de tipo de rendimiento. Noten ustedes que estos requerimientos de rendimiento no son para los usuarios. Cuando yo digo el uso adecuado de memoria o el uso adecuado del disco, eso el usuario no está para el usuario, eso está para nosotros. Son requerimientos de rendimiento, ¿cierto? Disponibilidad, exactitud también está acá. Tiempo de respuesta, tiempo de uso de recursos principales. El tiempo de respuesta es el performance, rendimiento, velocidad, ¿cierto? A eso se refiere el requerimiento de performance o de desempeño. Profe, todo eso tendría que ver con hardware. Todo está asociado a hardware. Inclusive tú el software, ¿de acuerdo?, lo puedes programar de tal manera que use lo menos posible de recursos de memoria y disco. O sea, está asociado también a hardware. Sí, está asociado también a hardware. Hay asociación a hardware. El siguiente es de soporte. Soporte o usabilidad. Y aquí está, prueba. El sistema debe estar probado, oleado y implementado. Las pruebas deben ser de esa tal manera. Eso también se puede poner como requerimiento. Extensión. Aquí se refiere con extensión. ¿Dónde está portabilidad acá? Falta portabilidad. Sistema. Un sistema, si ustedes lo desarrollan en Oracle, por ejemplo, con base de datos Oracle, y decimos el sistema debe permitir portabilidad, facilidad en portabilidad, o sea, que pueda ser adaptada o extendida a cualquier otro contexto, que significa que si lo han desarrollado para Oracle, fácilmente lo pueden cambiar para SQL Server. Si hay facilidad de cambio, está cumpliendo los requerimientos de soporte, ¿no es cierto? Mantenimiento, cambios, mantenimiento. Por ejemplo, si ustedes hacen el programa, ¿de acuerdo? Y es fácil de mantener porque siempre va a haber modificaciones, está dentro del requerimiento de soporte. El sistema debe permitir facilidad en el mantenimiento, en las modificaciones de los programas. Ese es un requerimiento de soporte. Instalación, nuevas reglas en el punto de venta. Soporte. Muy bien. Y ahí vienen los ejemplos. Pero antes. Esta clasificación FURS es la que se maneja para los procesos de desarrollo unificado FURS. ¿Ya? Pero hay otra clasificación más sencilla. Los requerimientos se clasifican en dos tipos: requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los funcionales son esto de acá, la funcionalidad, y los no funcionales son los demás. ¿Ya? Entonces, requerimiento funcional y requerimientos no funcionales, todo lo demás. Por eso es que acá hemos puesto clase de requerimientos, requerimiento funcional como título acá, y ejemplos, y aquí he puesto como título requerimiento no funcional. ¿Qué es un requerimiento no funcional? Es un requerimiento que describe atributos del sistema. Es decir, describe usabilidad, describe ¿qué más? Confiabilidad, performance o rendimiento, soporte y el plus, requerimiento de diseño, de interfaz, etc. El más, voy a regresar al más para que se acuerden, el más aquí está acá. Este es el más.
Recuerden que la clasificación FURS es F, U, R, P, S y el plus, el más. El más son estas que están acá. Los plus, también se le conoce como requerimientos adicionales. ¿Ya? Son los requisitos de diseño. Por ejemplo, el sistema debe ser desarrollado en Java 2EE, ¿cuál se usa para los móviles? O el sistema debe desarrollado en Oracle, son requerimientos de diseño. ¿Ya? O de implementación también. De interfaz también, es decir, la interfaz debe ser amigable, etc. Profesor, pero eso de la interfaz no estaría relacionado con el requerimiento de usabilidad. Sí, puede haber una relación, pero traten de asociar la usabilidad con la facilidad de uso, mientras que la interfaz significa, por ejemplo, las pantallas deben ser dibujadas o deben ser presentadas de la siguiente manera: en la parte superior del título, los mensajes de error en la parte inferior, las ayudas deben estar a los costados en la parte derecha. Digamos la estructura. El diseño, exactamente. Vamos al diseño de interfaz. Aquí se dice, todo eso tiene que estar escrito, y eso se llama requerimiento de interfaz. Tiene que estar escrito. Ya. Muy bien. Entonces, los requerimientos no funcionales son aquellos que describen atributos, o sea, describen usabilidad, describen soportabilidad, describen confiabilidad, describen desempeño, etc. Y también de diseño. Estos son los que están acá. Aquí hay ejemplos de requerimientos no funcionales. Por ejemplo, miren ustedes arriba. La tasa de disponibilidad del sistema debe ser de un 99%. El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla, complementada con un buen sistema de ayuda. Todo eso es el requerimiento no funcional, que corresponde a usabilidad. El sistema debe... ¿Esto a qué tipo de corresponde? ¿A qué tipo de requerimiento no funcional? El sistema debe disponer de una documentación fácilmente utilizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con menor esfuerzo posible. ¿Qué tipo es? ¿Es usabilidad? No es usabilidad, es de soporte. Regreso a soporte. Regreso a soporte, ¿qué hizo soporte acá? ¿Dónde está? Está soporte, ahí está. Soporte. Mantenimiento. Vamos al ejemplo. Ahí está. El sistema debe disponer de documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento en el menor esfuerzo posible. No es usabilidad. Este de aquí arriba sí es usabilidad. Sigamos. A ver, aquí hay otros ejemplos. Aquí están. Otros ejemplos de requerimientos. Aquí está. Funcionalidad. Comunes a todos los casos y bueno. Registro de errores. Es un ejemplo de funcionalidad. Autenticación de usuarios. Es ejemplo, o sea, que los usuarios ingresen su login y su password. Ejemplo de usabilidad. Visibilidad del texto y ejemplos. Ejemplo de confiabilidad. Tolerancia a fallos. Full tolerance. Tiempo medio entre fallas. Una serie de... aquí está recuperación de errores, recuerden. Ejemplos de rendimiento. Bueno, ahí están otros ejemplos. Tiempo de respuesta o latencia. Número de transacciones en un intervalo de tiempo. ¿Cuántas transacciones throughput? Porque se conoce como throughput. Facilidad de mantenimiento. Soportabilidad. Adaptación del software. Adaptación del software. Nuevas reglas, etc. Soporte. Ahí están viendo ustedes. Llevar el software a otro soporte tecnológico. Configuración del sistema. Seguridad y integridad de datos. Seguridad. Mira, aquí es un filtro nuevo, no lo he marcado. Seguridad. Aquí corresponde, según la clasificación de un curso. Estará en usabilidad. Esta de acá, seguridad. Estará en usabilidad. Estará en confiabilidad. Soportabilidad. ¿Cuál es la otra? Rendimiento. ¿Estará en esas cuatro? Confiabilidad. Confiabilidad se refiere a errores. Vamos a revisar la confiabilidad.
Confiabilidad dice, ¿qué dice confiabilidad? Ahí está. Frecuencia de errores, capacidad de recuperación, capacidad predictiva, exactitud, tiempo de promedio entre fallas. No hay. Seguridad significa al acceso. No todos pueden entrar al sistema. ¿A qué corresponde entonces la seguridad? Al signo más. Al signo más. O sea, siempre el más significa a los otros. Porque un sistema puede tener una serie de atributos. Esto corresponde al signo más, a los demás. Seguridad. Los requerimientos tienen sus propios atributos. El requerimiento tiene estado. ¿Qué significa estado de un requerimiento? Costo. ¿Cuánto cuesta hacer el requerimiento? El estado de requerimiento significa, en un proyecto de desarrollo, significa este requerimiento ya está siendo desarrollado, o está en 30% de desarrollo, o está completado. Eso significa el estado. Por ejemplo, consultar. En un proyecto de desarrollo hay una serie de requerimientos, una lista grande. Y cada uno va a tener su estado. Tiene un costo, tiene un propietario que es el dueño del requerimiento, nivel de prueba, riesgo, etc. Una serie de estados. ¿Esto dónde va? Estos requerimientos. La base de datos será DB2. ¿A qué corresponde? A usabilidad, a restricciones de diseño, al signo más. Ahí está el signo más arribita. Todo lo que pueden considerar como signo más. Todo lo que pueden considerar como signo más. Bien, para finalizar, con esto finalizamos. Lo que es entrevistas, esto lo vamos a dejar para después, es más largo. A ver, miren ustedes este gráfico. Stakeholder, necesidades de los usuarios o de los clientes. Todo empieza ahí. Ya, este gráfico. Después de esas necesidades, ¿qué sigue? Trace to significa trazabilidad. A partir de las necesidades se hace la trazabilidad. ¿Y qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? Atrás. Product. Características del producto, o sea, del software. A partir de la necesidad se obtienen las características del producto, del software. Y de ahí, ¿qué se obtiene? Requerimientos suplementarios, el plus, el más, aquí está todo el más, y aquí casos de uso. Aquí están todos los requerimientos funcionales. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en requerimientos suplementarios vamos a incluir a los no funcionales y aquí a los funcionales. Así va a ser, ¿ya? Aquí están todos los no funcionales, incluyendo el plus. Y aquí están los funcionales, use case. Los funcionales, los requerimientos funcionales, lo vamos a trabajar con use case. No es business use case, es use case solo. Cuando ustedes se acuerdan de relacionar, entraba, si no decía business use case y decía use case, Sí. ¿ya? Y al business use case le cambiamos modelo de casos de negocio. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar al use case modelo de caso de uso. Y lo voy a mostrar porque es importante. Voy a mostrar porque es importante. Ustedes no necesariamente van a entrar, no necesariamente, ahorita no necesitan entrar. Van a estar relacionando acá. Abierto. Ahí está. Tienen ustedes vista de caso de uso. Vista de caso de uso. Aquí está el business use case model. Aquí se hace el modelo de caso de negocio. Y aquí está el use case model. Solo el use case model. Viste de acá. Aquí están actores, no son actores del negocio, sino actores del sistema. Y aquí están los use case. A esto se refiere este gráfico, a esta parte. A toda esta parte se refiere este gráfico que está acá. A eso se refiere. Este use case se refiere a los casos de uso, use case. Use case se refiere a los casos de uso del sistema, no del negocio. O sea, a partir de ahora vamos a trabajar casos de uso del sistema. Casos de uso del sistema. Y esto
tiene su revisión de casos de uso también, y aquí vienen las pruebas de prueba de sistema. Toda esta parte que está en la parte superior, por encima, se conoce como definición del sistema. La que está aquí abajo se conoce como prueba del sistema, y la que está aquí se refiere a la implementación del sistema. Entonces lo que sigue es revisar o estudiar lo que son los casos de uso. Hemos visto esto de acá, ¿no? Requerimientos, esto de acá lo hemos visto. Ya está. Ahora hay que ver el modelo de casos de uso. Eso es lo que sigue. Ya, miren ustedes el modelo de casos de uso. Describe requerimientos funcionales del sistema. Ya ustedes saben qué cosa es un requerimiento funcional, ¿sí o no? Ya está. Lo describe como caso de uso. Ahí están los actores, etc. Esto es lo que sigue, ¿ya? El día lunes vamos a hacer ese tema. No dejen de venir, no falten el día lunes porque es fundamental. Los requerimientos los vamos a trabajar con casos de uso. Y después veremos esto que está acá, captura. Esto lo vamos a ver.